Continuamos hablando de la controversia que existió respecto al aumento de la dieta de los legisladores en la Argentina. Vamos a hablar con un abogado, Manuel Reboledo, para que nos cuente un poco qué pasó con la salida del secretario de Trabajo, con Yassin, y cómo detona este acuerdo con Triaca y complicaría la reforma laboral del presidente Javier Milei. Manuel, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bueno, contanos un poco este entramado, ¿no? Si el decreto venía de antes, si se firmó, quién lo tiene que controlar, lo que firma un presidente. ¿Cuál es la verdad de esto para entender por qué se va un secretario de Trabajo y cómo está la situación hoy, que es la reforma laboral? Mira, en este caso, el secretario de Trabajo no había firmado el decreto, no tenía una responsabilidad institucional, pero me parece que se descargó justamente la crisis que viene pasando en cuanto a lo institucional, se descargó en el secretario de Trabajo por por otras internas que ellos mismos tenían. Pero me parece que lo que sí demuestra esta actitud, primero que pedir una renuncia en televisión sin haber notificado antes al funcionario, me parece que tiene una gravedad institucional importante y me parece que también agrava porque dentro del esquema que tiene el presidente, el secretario de Trabajo era uno de los que proponía nuevos cambios en los sindicatos y en la mirada empresarial. Claro. Básicamente hablaba mucho del fondo de los trabajadores, este fondo de despido, puso sobre la mesa y hablaba Como un es poco de... como el fondo de la UOM, de esto de tener una capacidad para que cuando te retires estén los fondos. Exactamente, exactamente. Y también hablaba eh, ha dado charlas sobre la ley 24.013 que hablaba de la indemnización de los trabajadores, que en realidad en su momento lo que se hizo es generar esta ley para que haya más trabajo registrado. Claramente, al día de hoy no pudo llegar a su objetivo esta normativa, pero lo que estaba haciendo este secretario de Trabajo es por lo menos poner la discusión sobre la mesa. Digo, y me parece que en este contexto, yo he hablado la semana pasada, también he hablado con una radio, y me parece que poner a una reforma laboral en este momento social y económico es querer tapar la crisis económica. Porque más allá de que tenemos la necesidad de hablar de una reforma laboral, me parece que si no solucionamos el problema de fondo, que es el problema económico, me parece que es más de lo mismo, es hablar más de lo mismo. De hecho, está Claro. pasando hoy con América, con Telam, digo, más allá del abordaje de cada problemática, me parece que si no se aborda el tema económico, que es el tema de fondo, me parece que estamos en problema. Hablaba el jefe de gobierno, Jorge Macri, y dejó un anuncio bastante extraño que vos como abogado te lo quiero preguntar. Habló de tener un fuero laboral propio en la ciudad de Buenos Aires. Respecto a lo laboral, ¿los fueros son nacionales o provinciales? ¿Cómo se maneja eso? Primero hay que decir que cada provincia maneja un código de procedimiento. Por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires está el SECLO, Ujú. que es una conciliación obligatoria. ¿Por qué funciona esto? Por un tema de economía procesal. Digo, para evitar que se lleva a cabo un juicio en sede judicial con todo lo que Con los tarda, con costos todos que los tiene. gastos, Sí. con todos los costos que tiene básicamente para el Poder Judicial, para el Ujú. trabajador, para el empleador, se busca una alternativa de mediación, que es obligatorio. Pasa también en el ámbito civil, hay una mediación obligatoria antes Claro. de ir a juicio. Esto se está implementando o se quiere implementar en diferentes provincias, de hecho se implementó en Mendoza también y en otras provincias, en Tucumán. Eh,
Ahora, me parece que más allá de lo que dice el jefe de gobierno, la realidad objetiva hoy es que en el foro laboral el sistema estaba rotado. Digo, estamos hablando de un juicio que podría salir por los plazos del procedimiento, se tendría que llevar a cabo en como mucho 2 años, y yo tengo juicios de 8 años, 10 Bueno, años, 12 a eso voy, años. a tu experiencia de los 12 años. En algún momento era muy difícil que un empleador pudiera ganar porque la razón la tenía el empleado siempre. ¿Cómo está esa balanza? ¿Es la que se quiere desequilibrar? Porque hoy un empleador, en un momento de recesión, de baja de ventas, lo primero que hace es no apaga las máquinas, pero también despide a quien opera esa máquina. La capacidad instalada baja en la producción de una compañía, de una empresa, y por ende me sobra personal. Mirá, estas 2 semanas no vengas, tomátela de licencia sin goce de sueldo. ¿Eso se puede hacer en la Argentina en momentos de crisis? Se va a tener que hacer. Parte de la reforma tiene que ver con esto, con que el empleador pueda desprenderse de los elementos humanos tan valiosos, entre comillas, que dice el empleador, por una situación de que los números no le dan. Y básicamente imagínate que la reforma laboral habla de la reducción de la indemnización. Va totalmente en contra de la ley 24.013, que como te decía, lo que busca es indemnizar, pero no como premio al trabajador, sino justamente para persuadir al empleador a que el primer ajuste que haga sea un trabajador. Entonces, lo que buscaba justamente esta normativa, esta ley, era de que por medio de una indemnización el empleador dude en el momento de despedir a un trabajador, o que busque por lo menos sea con causa el despido, como pasa en el empleo público, que sí o sí por un tema de estabilidad tiene que ser un despido con causa. Pero por eso te digo que para mí, si primero no se aborda la crisis económica, es muy difícil querer solucionar la situación del país con una reforma laboral si antes no se soluciona la situación económica. A ver, eso me parece... Manuel, vos lo estás diciendo, yo a veces trato de no influir en lo que yo digo, en lo que yo pienso, porque mi idea es comunicar y comunicarlo a los que están en nuestra pantalla, pero vos acabás de decir algo que tengo que repreguntártelo. Era la manera por la cual el empresario tenía que dudar si apagaba una máquina o echaba a una persona por el costo que tenía. Era una protección al trabajador. De esta manera, ¿se cree que pudiendo echar empleados va a ser más productiva esa compañía? Porque entonces la balanza ahora se va a inclinar para el empresario, que va a poder disponer de si quiere o no contar en la plantilla con esa persona. Es que es así, mira, me parece que lo que sí está pidiendo el sistema hace mucho es una diferenciación entre una gran empresa y una pyme que tiene 2 o 3 trabajadores. Me parece que eso es una discusión válida, y lo que hacemos cuando retardamos o cuando no damos esa discusión laboral es hacer que venga una persona, como en este caso como el presidente, a decir, bueno, esto está todo mal, se cierra, se deroga esta normativa y se empieza de nuevo. Esos son los riesgos que tenemos cuando tardamos en dar discusiones tanto en lo laboral, como en lo previsional, como en salud. Me parece que ese es el gran riesgo que cometemos cuando no queremos dar esta discusión, que la verdad que nos damos cuenta que para todos los sectores, tanto sindical, de los trabajadores y hasta de los empleadores, es una discusión bastante incómoda, porque claramente trae un conflicto de partes. Sin duda. Pero como te decía, si la idea es bajar las indemnizaciones, sacar las multas, elevar el plazo a prueba que tiene el trabajador... A 9 meses, claro. Me parece que sí, en realidad hoy es de 3 meses, pero lo quieren llevar a 8 meses. A 8.
Me parece que lo que estamos, sí, dicen entre 6, 8 meses, lo que quieren es, me parece que lo que va a hacer es aumentar la crisis económica. Porque no nos olvidemos, quiero decir algo, digo, no nos olvidemos que el trabajador que cobra un salario, obviamente por el trabajo que está realizando, no invierte esa plata en una bolsa en Hong Kong o en Nueva York. Compra leche, compra comida, se va de vacaciones, cambia el auto y mueve la economía interna. Seguro, la economía es una gran Entonces, rueda. Sí, tenés razón en eso. tal cual. Entonces, si reducimos el salario de los trabajadores o reducimos el empleo, el trabajo formal, lo que estamos haciendo es, de nuevo, un boicot contra la economía interna del país. Eso me parece que es una discusión que la tenemos que dar en algún momento. No es solamente, bueno, despedimos y listo. Me parece que hay una discusión de fondo que se tiene que dar. Las decisiones traen consecuencias y hay que asumirlas. Gracias, Manuel Reboledo, por estar con nosotros. Gracias a usted. Hasta luego. Escuchaban la palabra de Manuel, es abogado, acerca